convencer a un grupo de personas de que esa idea que tú tienes puede convertirse en una película y que puede ser buena. En esta película, que fue una película de acción, pues fue un reto grandísimo. Porque tú tenías que manejar el río, el viento, o sea, disparos, un montón de cosas. ¿Por qué Arturo Mujica abandonó los trabajos de video? Aunque yo no lo sabía, ya yo estaba marcado con lo que iba a hacer. Porque si yo te comienzo a contar, no terminamos hoy. O sea, yo te puedo decir que cada día sucedía algo. Bienvenidos a La Reunión, un podcast de Armonía Magazine. Y bueno, en esta ocasión, en esta temporada, estamos haciendo algunas entrevistas especiales. Y hoy me acompaña un gran amigo, un hermano, un hombre visionario y creativo de lo que tiene que ver con el arte cristiano. Me acompaña en esta ocasión Arturo Mujica. Bienvenido, hermano. Gracias, mi hermano, por la oportunidad de estar aquí en este espacio que desde la primera vez que lo vi dije, eso se ve bien. De verdad que sí. Y si viene de tu, o sea, una persona como tú muy exigente en lo que tiene que ver con eso de video, bueno, es bien recibido el halago y la motivación. Estamos a mano, entonces. Bueno, Arturo, estás metido en lo que es el proyecto de la película. Estuve hablando contigo de forma privada, algunos puntos, y dije, bueno, tenemos que hablar para que la gente conozca más de todo cómo fue ese proceso. Y los retos y que la gente sepa todo el proceso que se tuvo que pasar y las barreras de este gran proyecto. Un gran resultado. La gente, todo el que ha ido al cine ha visto y ha elogiado la película con unas buenas críticas. Y bueno, cuéntanos de ese proyecto, ¿qué significó para ti? Bueno, mira, tú sabes que independientemente de todos los retos que trae un primer proyecto, una ópera prima, hubieron situaciones que no solo nos marcaron a nosotros, sino a todos, como fue el tema de la pandemia, que en el caso de nosotros nos partió el rodaje por mitad. Y precisamente uno de los retos más grandes que nosotros tuvimos fue coordinar las agendas de todas esas figuras. Tú has visto la cantidad de figuras que están en la película. Ahí está el pastor Ezequiel Molina, el grupo Barak, Lizzy Parra, Rubinsky, Félix Aquino, Anderson Mercedes, Vivian Fatule, Ricky Gelester Barranco, Agnisilla Milka. O sea, una cantidad de artistas que todos tienen su propia agenda. Y nosotros tenemos una pared donde en ese mural se ponía en rojo cuando alguien no podía, cuando no se podía coordinar. Y eso tenía más rojo que otra cosa. O sea, la primera locura fue cuadrar esa agenda. Pues con la pandemia, todo eso se fue a pique. Porque ya los mismos grupos y artistas tuvieron que recuadrar sus propias agendas. Y entonces, eso fue como uno de los momentos como más críticos que vivimos. Pero, independientemente de eso, pues sí, el hacer un primer proyecto siempre va a traer retos. Grandes. O sea, lo primero es tú escribir un guión. Hay mucha gente que me dice, yo tengo una historia, eso es el final. Y ok, vamos a hacer algo. Escríbelo en una hoja. Así como tú la tienes en tu cabeza, escríbela y pásamela. Sí, o sea, cuando son gente de confianza de uno que sí, no, mira, que tú al final. Está bien, escríbela en una hoja aunque sea. Nunca pasa. O sea, ni siquiera esa idea mínima. Sí, enfrentarse a esa hoja en blanco no es fácil. Ahora, luego de que ya tú escribes el guión, en este caso el guión de Justo a Tiempo me tomó unos 5 años, no escribirlo, sino madurarlo. Porque un guión tú lo puedes escribir en un mes, no te menos. Pero madurar un guión es lo que hace que los personajes comiencen a hablar por sí mismos. Que tú no sientas que ahí hay una misma persona hablando por cada uno de los personajes, sino que tú sientes que cuando un personaje habla, incluso sin tú mirarlo, tú sabes que esa es la forma de hablar de ese personaje. O es gratificante cuando tú sientes que
tal o cual personaje reaccionaría así en dado momento. Entonces, esos 5 años sirvieron para que ese guión madurara. Incluso el título de la película viene precisamente por la canción de Agni, Justo a Tiempo, una canción que ha bendecido mucho nuestras vidas y que hemos recibido muchos testimonios de gente que han sido bendecidos por esta canción. Y al unir la idea original del guión con Justo a Tiempo, pues fue lo que entiendo que me permitió lograr eso que pudo convencer a muchas personas, que es otro de los retos que tú tienes a la hora de hacer una ópera prima, que es convencer a un grupo de personas de que esa idea que tú tienes puede convertirse en una película y que puede ser buena. Porque hay mucha gente que quiere hacer una película, pero de ahí a convencer a las personas con recursos y sin recursos, porque cuando tú quieres hacer algo con excelencia, entonces ya no se trata únicamente de tener recursos para contratar personas, sino que hayan personas que puedan ponerle esa pasión a ese proyecto. Entonces, ese fue otro de los grandes retos que en primera instancia pues tuvimos con la película. Ok. Bueno, sobre la película estaremos hablando más adelante. Quiero que podamos ver en detalle todo el proceso, o sea, todo el proceso que tuviste que pasar, la agenda de trabajo. Pero vamos un poquito más atrás y me gustaría conocer más de Arturo Mojica de forma más personal. ¿De dónde viene Arturo Mojica, tus padres? ¿Dónde naces? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo soy de aquí, de República Dominicana, mi padre también. ¿Pero de aquí Santo Domingo? Mi madre es de Cotuí. Okay. Y mi papá es de aquí, aunque la familia de los Mojica viene como para allá, para San Cristóbal, por esa zona. Pero ellos me procrearon aquí hasta donde yo tengo entendido. ¿Cuántos hermanos? Somos 3 hermanos y hemos sido siempre una familia muy, muy unida. Eso ha llegado se ha traducido en lo que es la familia ya de cada uno, donde ya Annie y yo tenemos 23 años de casados, tenemos a Adrián, Adriel y Ashley, que son nuestros hijos. Una hermosa familia. Y es la bendición más grande que yo te puedo decir que tengo, y se ha reflejado en todo, porque cuando hemos estado involucrados en lanzamiento de discos de Agni, se involucra la familia completa. Adrián fue el que hizo la música de los últimos temas que Agni lanzó. Pero ahora en la película, pues Adrián y Adriel, ya que han crecido más, pues fueron lo que hicieron. Adrián la música y Adriel el diseño de sonido. Para el que no sabe lo que es el diseño de sonido, todo lo que tú escuchas en una película usualmente está trabajado, sea por los volúmenes, o sea porque tú combinas sonidos de vehículos, los caballos cuando corren. En esta película, que fue una película de acción, pues fue un reto grandísimo, porque tú tenías que manejar el río, el viento, o sea, disparos, un montón de cosas, y poder ver a tus hijos logrando eso en un primer proyecto, pues es muy gratificante. De verdad que para mí el Señor, el regalo más grande que me ha dado es la familia que me regaló. Excelente. Y bueno, y cuéntanos de tu juventud, tu formación. ¿Cuándo tú sientes o sea, que tu camino es hacer, digamos que videos? Porque empiezas haciendo videos. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, desde niño, aunque yo no lo sabía, ya yo estaba marcado con lo que iba a hacer. Porque yo recuerdo que siendo niño, yo pertenecí a un grupo de teatro. En ese tiempo se le decía drama en las iglesias. De niño yo participaba en los dramas. Pero yo recuerdo que mi hermano William y yo, que éramos los más pequeños, siempre jugábamos con un tío de nosotros, pero era como primo porque era de la misma edad de nosotros. Y jugábamos, y en el juego yo lo que le decía a ellos: vamos a hacer una película de acción. Ustedes pelean y yo soy el director. Porque lo que a mí me gustaba era decir ¡corte! Sí, sí. O sea, que desde niño una cosa... La dirección. Ya yo estaba dirigiendo. No, así no que sea la trompa. Tienen que hacerlo así. Y luego entonces, en la iglesia, entonces yo recuerdo que yo llegué a escribir dramas. Y yo le decía a cada quien lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Por instinto.
y incluso llegué a actuar en esos momentos, pero luego fui entonces dedicándome un poquito más, participé en grupos de teatro en el colegio también, pero después de que me casé fue que comencé a visualizar ya De manera que seria. era posible, porque cuando tú eras muchacho eso era, ni siquiera se soñaba con yo quiero hacer una película. O sea, tú podías soñar con estar en una película, pero de forma utópica. Pero ya luego que crecí dije, pero espérate, se podría hacer. Y entonces comencé a pensar en eso. Le dije a Omar, mi hermano mayor, oye, voy a hacer una película. Y entonces le dije, mira, los gringos a todos les buscan una fórmula. Tiene que haber una fórmula para hacer guiones de películas. Y él me dijo, sí, tiene que haber libros. Y comenzamos a buscar y recuerdo que Omar y mi mamá me regalaron un libro de cómo se hace un guión. Y comencé ahí, no, pero espérate, si hay libro. Entonces yo comenzaba. En aquel tiempo no había internet y la situación económica no era buena. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo buscaba 20 pesos y yo cogía para un cyber. Un centro, A pagar, centro de internet. sí, bueno, que ya eso que quizás es el caso, un centro de internet y yo me llevaba una memoria y yo me sentaba a buscar todo lo que yo encontrara en internet sobre cómo se escribe un guión. Y entonces yo lo que hacía era que yo leía un poquito y decía, esto está bueno, copiaba y lo pegaba en una hoja de Word. Y yo seguía buscando, y yo me pasaba la hora entera copiando. Y entonces yo todo eso me iba para mi casa a leerlo. Entonces eso yo lo hacía todos los días que yo podía. Y así fueron los inicios de cómo yo comencé a aprender cómo se escribe un guión. Luego ya más grande, pues entonces ya fui a Infotep y Virginia Binet, que le agradezco, yo fui a validarme, porque ya tenía mucho tiempo trabajando en audiovisuales. Y cuando fui a validarme, ella vio algo y me dijo, no te valides. Y yo como que no me validé para eso porque yo vine. Me dijo, no te valides, que yo te voy a enseñar muchísimas cosas de guión. Ok. El primer día yo me fui como no muy contento. Pues yo, ven acá, un hombre que ya tiene todos estos años en esto. Pero la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, ella te pidió fue que no fuera necesariamente a validar, sino que fuera a tomar... Que dejara, a tomar pasar, las que dejara enseñanzas. pasar la validación. Ok. ¿Por qué? Porque si tú te validas, ya te dan el título, entonces tú no puedes ir a coger un curso. Ok. Porque yo no Ok. podía ahora en Infotep a decirle que yo quiero coger un curso, pues se supone que si yo pasé la validación es porque yo tengo la capacidad de hacer todo lo que está en el programa. Pero por su experiencia ella me dijo, mira, yo sé que todo eso tú lo manejas, pero a nivel de guión hay muchas cosas que yo te puedo enseñar. Entonces le hice caso, dejé pasar la validación y comencé desde cero a hacer mi curso básico de televisión, que se lo recomiendo. Mira, yo a todo el que puedo le recomiendo que vaya a Infotep, porque Infotep es muy subestimado. Infotep no hace publicidad. Y tú nunca te has preguntado por qué Infotep no hace mucha publicidad. Porque es gratis. Y si en otros países se enteran de cómo tú aprendes en Infotep, que es gratis, esto se llena de extranjeros. Sí, claro, ¿no? Y todo el que sale de ahí sale formado. De hecho, para el próximo proyecto que vamos a hacer, pues queremos trabajar con algunos de los muchachos de allá de Infotep para darle la oportunidad de que puedan estar involucrados en un primer proyecto, que es lo más difícil, tú sabes, que te den la oportunidad en cualquiera de las áreas, sea tú como director o sea tú como parte del equipo técnico, que te den esa primera oportunidad, y pues eso es lo que queremos hacer. Pero realmente esa es la parte donde yo me inicié ya después de Infotep. Hay una persona a la que siempre tengo que agradecerle, que fue a Jonathan Márquez. Tú conoces a Jonathan, Sí, claro. mi hermano. Yo le dije a un amigo cuando estaba comenzando, mira, yo quiero aprender After Effects. Yo siempre fui inquieto, yo quería saber de todo. Yo quiero aprender. Y me dijo, bueno, el tipo Jonathan Márquez. Y yo, vamos a poner Jonathan. Y cogí para allá con una cámara. Y sin conocerme, él me dijo, no hay problema, hermano. Y yo, ¿puedo poner grado? Sí. Y él comenzó a decirme todo lo que él sabía. Y después me dijo, hazte un curso de fotografía para cine y televisión. Y ve a tal sitio. Y cogí para allá, me hice mi curso de fotografía para cine y televisión. Y así fue un proceso largo, pero lo que yo trataba siempre era de, todo eso que yo aprendí a ponerlo en práctica entonces en los videoclips. Entonces, a nivel de los videoclips, ¿cuál fue tu primer video o sea, que lo hiciste, digamos que tú solo? Y te iba a preguntar quién te influenció. Ya sabemos que en este caso sería Jonathan. Jonathan fue una de mis mejores influencias. Edgar Winter también. Fueron de la gente que yo siempre lo voy a reconocer donde quiera que yo vaya, porque con Edgar aprendí mucho sobre lo que es el diseño, composición, porque
una persona que de que yo lo vi, este tipo trabaja fino. O sea, eso era Edgar y los otros en ese tiempo. Y Jonathan, Edgar y estaba el resto. Pero luego llegaron tigres como tú también, que entonces ya, ok, manos arriba, que ya hay una cuanta gente dura. Pero en mi tiempo, a quienes yo conocía, no digo que no había más en mi entorno, pues a ellos era que conocía y con ellos pues aprendí mucho. Ya entonces con los videoclips, yo comencé a trabajar primero en edición. Ese fue como el primer paso ya concreto en la parte así profesional. Yo hice un videito en la iglesia de edición. Un muchacho me consiguió un programa de edición. Y luego como que dijo, pero espérate, y me gustó. Y entonces comencé a todos los cultos yo quería que se grabaran para yo ponerme a editarlo. A profundizar. Luego entonces con Romy Ran. Entonces fue que el primer artista que recuerdo que editamos ya como un video así que se iba a lanzar en plataformas y eso. Hicimos edición de varios videos. Luego entonces yo Pero ya como director. Entonces con Romy ya luego dirigí uno de los videos con él y con Amos. Con Amos recuerdo que trabajamos 2 videoclips. El primero fue un video que quizás no tuvo tanto alcance, pero ya el segundo sí que fue Mi Dios no es chiquito, que incluso ganó en las premiaciones de los galardones en aquel tiempo. Excelente. Y ya con quien quizás la gente comenzó a conocer más mi trabajo, pues fue con el primer DVD de Barack, que ya ese trascendió pues ya a nivel internacional. Y entonces ahí ya como que se dio a conocer un poquito más. Entonces, podríamos decir, como tú decías al inicio, que te apasionaba más el tema de las películas y que usaste, digamos, que los videos como una forma de pulirte, de entrenarte en ese proceso, porque esos videos que estamos hablando todos tienen una historia, cuentan una historia en cuanto al relato de la canción. Sí, claro. Para mí, ya después que iba editando, luego que comencé a dirigir, es porque yo tenía esa pasión que ya lo tenía claro en mi cabeza. Ya venía con la idea de que yo tenía que hacer cine. Pero el videoclip me permitía tener ese acercamiento con lo que era el cine. Y todo el tiempo para mí fue una plataforma de preparación. Por eso tuve que la mayoría de los videos en que yo podía, siempre hacía una historia. No poner simplemente personajes, sino crear una historia donde hubiera un problema, donde hubiera un conflicto y donde hubiera una solución, que en este caso, por ser videoclips cristianos, la mayoría, pues siempre venía pues por la obra del Señor cuando interviene en nuestras vidas, pero siempre tratando de dar esa solución, pero al mismo tiempo de poner en práctica esos recursos audiovisuales y la actuación. Y me enseñó muchísimo, muchas cosas que pude poner en práctica, porque con los videoclips tú sabes que no hay presupuesto. Lamentablemente, en aquel tiempo era mucho más complicado que ahora, porque ahora los artistas aún cristianos tienen una buena agenda, las redes que pueden monetizar, entonces ellos pueden ver ingresos. O sea, pueden costear un video. Independientemente de que no tengan una disquera, pero si tienen un tema que se pegó, ya con eso ellos pueden ir resolviendo. Pero en aquel tiempo no era de esa manera. Entonces los artistas tenían que trabajar para ellos costearse un videoclip. O uno que otro que tuviera una disquera. Entonces eran unos tiempos difíciles y eso hacía que a la hora de tú trabajar una historia, tú trabajabas no era con actores, era con amigos, con colaboradores y como mucho quizá una modelo. Que las modelos, su trabajo no es actuar, es posar. Entonces tuve que aprender cómo trabajar con personas que no eran actores, cómo lograr que tú, que no eres actor, entonces yo haga que tú parezcas un actor y que se sienta natural. Por eso en la película no fue tan difícil para mí, porque los muchachos tienen talento de sobra. Muchos que son actores natos, pero aún los que no son actores natos, por ejemplo, Félix Aquino, que tú lo conoces quizá por las redes, pero es un tremendo actor. Porque Anderson, el protagonista, pues sí es un actor consagrado, pero Robert Greene no es actor, pero resultó ser un tremendo actor también. Y así cada uno me iba sorprendiendo. El caso de Omaira, por ejemplo. Omaira Álvarez, o sea que tú, sin trenzas. Sí, sí. Yo creo que eso fue... Sí. Llamó mucho la atención en la película. Y, sí, y una buena actuación. Sí, claro. Entonces, eso
de verdad que me ayudó mucho, pero al mismo tiempo fue un reto por otro lado porque en los videoclips tú te acostumbras a un ritmo y el crew generalmente va a tu ritmo, pero en una película no funciona de esa manera. No se trata de tu ritmo, sino el ritmo del crew. Se filman una cantidad de páginas por día y eso no hay un estándar, eso depende del crew. Entonces, tú tienes que hacer un cálculo de qué crew tú tienes, qué tipo de escena tú quieres rodar y cuántas páginas por día puede grabar ese crew. Entonces, en mi caso, yo iba demasiado rápido. Pero antes de tú profundizar en la película, cuéntame, o sea, ¿por qué el otro día te llamaba la atención en privado y te decía, ¿por qué Arturo Mujica abandonó los trabajos de video? Bueno, no es que lo abandoné, porque si me llaman para hacer un videoclip, yo no le voy a decir, no, ya yo no hago videoclip. O sea, no es una actitud hacia el videoclip ni denigrarlo jamás en la vida. Pero ya no lo tiene en prioridad, podríamos decir. Lo que pasa es que una película es algo demasiado demandante. O sea, cuando tú tienes un tiempo libre, tú lo utilizas para escribir. Si tú eres un director-escritor, como en la mayoría de los casos. Y cuando no, tú estás trabajando. Hay etapas en la película donde no hay todavía recursos, donde tú tienes que proveer recursos. Entonces, es un conjunto de cosas que se dan donde, en mi caso, yo tenía que decidir entre seguir enfocado en trabajar los videoclips o decidir, ok, hacer una pausa y enfocarme 100% en hacer lo que yo siempre he querido hacer, que era hacer cine. Entonces, no fue un abandono por el videoclip en sí, sino un enfoque. De enfocarme en lograr el proyecto de la película. Por ejemplo, ya ahora es una etapa donde baja un poco, pero en la parte de la postproducción nosotros estábamos internos, donde nosotros entrábamos a la sala de postproducción a las 8 de la mañana y salíamos a las 4 de la mañana, a las 3, a las 5. A veces veíamos el sol que salía de nuevo para ir a la casa, bañarnos, dormir un par de horas y para atrás. Entonces, no siempre es así, pero en un primer proyecto, entonces son muchos los retos que tú tienes que enfrentarte. Y sin contar, pues, la serie de decisiones que a veces uno toma en el rodaje, que no son las que tú esperas cuando tú miras el resultado. Y eso pasó mucho en el tema de la postproducción. O sea, la película se volvió en un momento un campo espiritual donde hasta el que no era cristiano ya decía, ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Por qué? Porque si yo te comienzo a contar, no terminamos hoy. O sea, yo te puedo decir que cada día sucedía algo. O sea, a Jessica, la protagonista, se le dobló un tobillo en un lugar donde tenemos una locación abierta y hay que hacer planos de ellos caminando que están diseñados para que ellos se vean completos. Sí. Y ella se le dobló un tobillo que no se podía poner un taco. Tenemos una furgoneta que se rentó para ese día. Tenemos unos personajes que podían ese día. Entonces tú tienes que ver cómo tú vas a salir de ahí. Teníamos situaciones de diferentes tipos de personas que en algún momento tuvimos que llamar al 911. En un sitio que estábamos filmando en un barrio se armó un lío y de ahí llegó la policía. Tuvimos que recoger todo el mundo por una esquina en medio del rodaje. O sea, cada día se presentaba algo distinto. Para muchos sirvió de fortaleza porque ya llega un punto que al principio tú dices, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero luego llega un momento que tú dices, Señor, pero entonces tú tienes control. Porque eso no impidió que se pudiera rodar, eso nunca impidió que se pudiera lograr el objetivo. Sí había un momento de tensión, pero al final tú veías cómo el Señor nos daba la victoria. Y lo más gratificante de todo esto, te puedo decir, es los resultados. Que 3 personas vinieron a los pies del Señor a raíz de la película. Las personas que yo menos pensaba. El protagonista de la película, que no tenía nada que ver con el Evangelio. La primera asistente de dirección, Ruth, que ahora sirve en su iglesia. Y el Yorkie, que era uno de los muchachos de los Grip, que trabajaban. Fueron personas que, por todo lo que ellos vieron ahí, y según nos cuentan, por el testimonio que vieron en nosotros de perseverancia y de seguirle creyendo a Dios en los momentos más difíciles, pues eso comenzó a hacer un impacto con ellos y el Señor utilizó eso para alcanzarlo. Entonces, ahí es donde decimos que ya cualquier cosa que hayamos padecido valió la pena. Excelente. Bueno, y háblanos de lo que significó el reto. O sea, me dice que fue un reto el tema de la selección de los personajes. ¿Cómo lograste ese gran reparto, podríamos decir, que tiene la película? ¿Cómo fue posible? A mí me han llamado de muchísimo. ¿Cómo fue que tú lograste juntar a toda esa gente ahí? Sí.
Mira, yo creo que son los planes de Dios, o sea, porque cuando yo comencé a hacer el guión, inicialmente no tenía todos los personajes claros para quienes iban a ser. Y algunos que tenía claro en mi mente en ese momento resultaron que no fueron. Pero sí, el Señor fue orquestando todo para que esas personas, primero ponerlas en nuestro corazón, en mí y en Agni, para decidir quiénes eran los más idóneos por el guión, pero luego en que ellos dijeran que sí, porque te puedo decir que todos dijeron que sí, sin reparo, o sea, no tuvimos como que estarle rogando a nadie, no, fue, mira, tenemos este proyecto y queremos que tú seas parte, y solamente decían que sí. Entonces, si te digo, mira, no, que fue mucho trabajo, que fue mucha lucha, O sea, no, que no, sentiste un gran respaldo en ese no, sentido. definitivamente, o Y sea, y que los invitados a participar respetaban tu labor y no, claro, ya por la de trayectoria. verdad que fue muy gratificante porque los actores precisamente eran quienes más respetaron, fueron quienes más respetaron mi trabajo como director y las exigencias, porque yo reconozco que soy muy exigente con el trabajo de la actuación y si yo tenía que darle 10 tomas, 10 tomas se hacían. Sí, sí. O sea, si yo porque en el cine tú trabajas para tener por lo menos 3 tomas buenas. Ujú. O sea, tú con una no te puedes arriesgar. De que no, sáquelo perfecto, vámonos. Tú tienes que tratar de tener por lo menos 3 tomas buenas, porque de repente hay un detallito que tú lo miraste ahí de rápido y no te percataste, que allá trae algo que se te va a complicar, un momento que se salió de foco, una mueca que hizo alguien y tú no estabas enfocado en eso. Entonces, por eso tú tratas de tener por lo menos 3 buenas. Pero yo no tenía que ver, hasta que yo no sentía que yo tenía el material necesario. ¿Por qué? Porque yo tenía que cuidar no solamente mi trabajo como director, sino el trabajo de los que están actuando. Porque ellos no me van a agradecer, tú no me vas a agradecer que yo te diga, está nítido, y después tú salgas con Sí, sí. una mala actuación, tú me vas a decir, pero Bárbaro, tú eras que estabas mirando, es tu trabajo. Pero de verdad que todos fueron muy respetuosos y más que el respeto es la actitud positiva en medio de la adversidad que ellos tenían. Ok. En la película, quienes han ido a verla al cine, pues han visto cómo al final hay un behind. Y es precisamente para mostrar cuál era la actitud detrás de cámara. O sea, hay un momento donde ellos están en el medio del sol y nosotros estamos tratando de resolver un problema técnico con la cámara y yo estoy preocupado porque yo sé que ellos están allí en el solazo. Entonces están a una distancia que tú no puedes estar yendo con una sombrilla, voy y vengo cada vez que corta. Cuando yo me volteo para atrás, están ellos bailando en el medio del sol, cantando, aplaudiendo y bailando. Y tú dices, óyeme, definitivamente que esto nada más lo hace el Señor, poner esa actitud positiva en ellos. Y así fue a lo largo de todo el rodaje. Bueno, señores, estamos hablando con Arturo Mojica y específicamente su película, su primera película, que invitamos a verla en los cines. Bueno, ya también en otra plataforma que más adelante Mojica estará informando en sus redes sociales, oficial de la película. Pero cuéntame, Arturo, ya hablando de la parte del reto financiero que significó la película, en tu experiencia o en lo que se requiere para este tipo de trabajo, si pudiera dar el detalle más o menos de inversión, por dónde podían dar este tipo de película y cuánto representó para ustedes a nivel de inversión. Mira, una película puede tener costos variables, muy variables, porque va a depender de la visión del director. Hay directores que les gusta trabajar mucho con efectos, pantallas, simulaciones, pero hay otros directores que preferimos trabajar con cosas más tangibles, donde el actor puede estar envuelto en el entorno lo más realista posible. Entonces, tú no puedes decir que una película como esta cuesta tanto. Va a depender de la visión del director y del equipo con que trabaje. Ahora, hoy en día tenemos la ventaja de que está la ley de cine, que te permite tú tener una inversión a través de lo que es el incentivo del Estado. O sea, De que manera podría que ser... antes tú decías, bueno, una película, si tú lo grabas 20 millones para hacer una película, tú eres un príncipe. Okay. Ya hay películas que cuestan 70 millones, 80 millones, 100 millones aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día con la ley de cine
pues ese incentivo permite que los empresarios puedan aportar para un proyecto y eso con un certificado que le da la DGI con la DGCine, pues entonces ya tiene su certificado por el monto que invirtió y entonces ya no está gravándose al presupuesto de esa empresa. Ok. Entonces es en ese sentido más factible hoy en día conseguir presupuestos. Ahora, también va a tener que ver con la relación que tú tengas con el personal que está trabajando. Si es un personal que es flexible o si tú quieres trabajar con lo último de los tigres que vienen de Hollywood, Sí, porque entonces todo eso entra te el tema va... del costo de los talentos. Claro, y es que no es lo mismo cuando vienen, tú sabes que hoy en día vienen muchas producciones de Hollywood para acá, vienen de Netflix. Te lo pregunto porque la película, como tú bien decías, tenía muchas escenas de acción, muchas escenas que eran un reto para una película de ese tipo, que no hay un gran presupuesto, no hay un gran Claro. fondo. Y podríamos decir que tú tenías la opción de hacer un guión con menos dificultad. Pero te hago la pregunta así como para que el público sepa, en un caso, viendo la película, si fuese producida por otro director, ¿por dónde podía andar el costo? No, mira, es que O sea, una película donde tú tienes carrera de vehículos, donde tú ujú, ujú. tienes tomas aéreas, donde tú tienes más de 30 locaciones, donde tú tienes persecución a caballo, donde tú tienes secuencias de acción en un río, donde tú Sí, tienes escenas de noche, donde tú tienes explosiones, eso puede ser un presupuesto. Obviamente, si tú lo haces aquí, tú no puedes pensar en un presupuesto de menos de 70 millones de pesos. ok, ok. O sea, no, a menos que tú comiences entonces a refugiarte en ciertos trucos que se utilizan, en efecto, pero aún así, Aún tú así. tienes que pensar en un presupuesto. Si tú le vas a pagar a todo el mundo lo que dice la ley de cine, tú no lo vas a poder hacer con menos de 70 millones de pesos. Ujú. Y fácilmente que te van a ciento y pico de millones de pesos, porque es que cada locación y cada día de rodaje tiene un costo. Entonces, en el cine tú te basas en cuántos días de rodaje tú tienes y lo que te va a costar cada uno de esos días de rodaje y el equipo que tú necesitas para hacer todo eso. Entonces, todo eso, cuando tú tienes que bregar con caballos, ese tipo de cosas, tú estás trabajando con un río. O sea, la fuerza de la naturaleza tú no la puedes controlar al cien por Sí, sí. ciento. Hubo un momento O sea, que los al días... caballo se le dijo, corre, y él dijo, no, voy para allá. ¿Y qué hacemos? ¿Matamos al caballo? No. Entonces, esas son de las cosas que tú no estás esperando. O sea, tú estás esperando que Sí, ese caballo fuerte. le van a topar y va a arrancar. Ujú. Entonces, cuando tú trabajas con tantos factores naturales, la película, después del minuto 20, 25, ya se mete en la naturaleza y tú disfrutas todo ese paisaje, pero eso tiene consecuencias. Sí, Y sí. eso fueron de los aprendizajes que yo tuve, o sea, que las ideas tienen consecuencias. Todas esas ideas fantásticas, pues cuando íbamos a poner en la práctica, pues tenían sus consecuencias. Bueno, te hago la pregunta así, insisto en la parte financiera, Sí, claro. para caer en el hecho de preguntarte lo que tiene que ver con la evolución de las películas cristianas. Sabemos ya de series que ya se han convertido como en una especie o sea, llevadas a la televisión como si fueran novelas con Eh, historias bíblicas. Y recuerdo que los directores han relatado que ha sido un reto porque es un riesgo, o sea, ha sido un riesgo porque se tiene poca esperanza en lo que tiene que ver con historias digamos que sana, de contenido sano. Entonces, pero Dios ha respaldado esos proyectos y, por ejemplo, hay anécdotas donde han recibido buenos resultados de ese tema de las historias de Moisés, llevada a especies de novelas y producciones altamente costosas y como te digo, un riesgo para el mercado. Cuéntanos tú, desde tu punto de vista, cómo ha sido la evolución del trabajo que hacen para esa línea cristiana, tanto en películas como series que se han hecho en los últimos 10 años. Cuéntanos un poquito de eso. bueno, yo entiendo que ahí tú vas a poder observar diferentes puntos de vista y cada uno lo que puede hacer es emitir su propio punto de vista. Yo entiendo que estamos creciendo y yo no dejo de ver la parte espiritual detrás de todo. Tú vas a tener series donde independientemente de que se estén utilizando historias bíblicas,
pero quizás tú percibes que lo que se está utilizando únicamente son los nombres bíblicos para contar historias que la gente quiere ver por el morbo que tienen. Porque tú coges la historia de David y Betsabé y el mundo quiere ver eso. Quiere ver un hombre de Dios que faltó. Tú quieres ver a muchos personajes bíblicos que en su momento de debilidad fallaron y el mundo va a querer ridiculizar eso. Entonces, nosotros como cristianos pues tenemos que tener cuidado de si para nosotros que esas series lleguen a la televisión es progreso, entonces vamos a tener que revisar ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, yo te puedo mencionar The Chosen, que es una serie que, aunque para muchos la van a tildar de que no deberíamos verla. ¿Por qué? Porque quizá la productora son católicos. Entonces, ya por eso entonces yo no lo voy a ver. Tú tienes que sentarte, tienes que verla para tú darte cuenta si te están promocionando algo que tiene que ver con la fe católica o si te están contando la historia. Yo, por ejemplo, la he visto y es una serie, bueno, que la está distribuyendo Canción, que independientemente de quién la haya producido, es una de las mejores o la mejor serie que yo he visto que toca temas bíblicos. Porque está tocando puntos de vista que te hacen a ti reflexionar y tú te das cuenta que sí, que quienes hicieron esa serie te quieren transmitir el sentido bíblico a través de la historia. Entonces, por eso te decía que una cosa es que algo trascienda y otra cosa es que realmente estemos creciendo. Si estamos mirando el punto de vista del trabajo de nosotros como hijos de Dios, que estamos trabajando en las artes. Por ejemplo, yo me considero un cristiano que hace cine. Como dice Willy, que él no es un rapero cristiano, sino un rapero que canta rap. Bueno, pues yo me considero un cristiano que está haciendo cine. Por eso, todo el cine que yo haga tiene que tener valores. Todo el cine que yo haga tiene que transmitir un mensaje, porque esa es mi identidad y es lo que yo quiero transmitir. Yo quiero transmitir un mensaje a través del cine que haga. Pues así, ahora de repente te vas a encontrar con personas que independientemente de eso, pues entiendan que sí, que lo importante es que todo ese contenido, porque se diga cristiano, trascienda, pues entonces estamos evolucionando y estamos creciendo, pues entonces yo respeto, tú sabes, el punto de vista de cada quien. Y cuéntanos en cuanto a la película, ¿qué sigue con el proyecto ahora? Luego del paso por el cine aquí en la República Dominicana, ¿cuáles son los otros pasos que conlleva ahora la película? Bueno, ya nosotros estamos en la 6ª semana de exhibición en los cines aquí en República Dominicana y ahora pues lo que toca es pues la exhibición internacional. Estamos ya haciendo los contactos para que todas esas personas que a diario nos escriben por las redes, que cuando en Colombia, que cuando en Argentina, que Panamá, que Costa Rica, que, o sea, España, hay un montón de lugares donde nos escriben constantemente, pues estamos ahora mismo en los preparativos para pues que justo a tiempo pueda llegar también a todos esos países de Centro y Suramérica. ¿Habrá alguna oportunidad o alguna gestión para que lleguen a plataformas digitales? Sí, es que es inevitable porque, o sea, a diferencia de antes, que antes tú hacías una película, la llevabas a los cines y luego tenías que entregársela a un canal de televisión, pues hoy en día puedes tener la opción de pasarla a un canal de televisión, pero siempre van a haber plataformas y hoy en día pues lo que más hay son plataformas disponibles, porque ya hay películas dominicanas que están en Netflix, que están en HBO, entonces yo entiendo que sí, que tan pronto salgamos de la distribución internacional, pues ya se puede pensar en plataformas. ¿Cómo te sientes con el respaldo de la gente y cómo te sientes con la experiencia en relación al respaldo de empresas cristianas o de inversión en lo que tiene que ver con el cine, o sea, con este material que pusiste a disposición? Nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. Nosotros podemos concertar un evento en el Centro Olímpico y nosotros hay código para tú decir, no, eso se llena. El 1 de enero siempre se llena. Tú tienes Somos Uno, que es un evento que siempre se abarrota. O sea, el código para eventos... Yo creo que todavía no se ha logrado una fórmula en el ámbito cristiano para que la gente, para que el cine sea autosostenible. Está en proceso de desarrollo. Tenemos gente que está trabajando en eso desde hace tiempo. Tenemos el caso de Jesús Villanueva. Hay gente
como Jesús Villanueva, que ya ha hecho 2 proyectos. Tenemos gente como Constantino Junior, que ha sido un pilar en la parte nuestra de lo que es la distribución masiva, así, de Justo a Tiempo, y que entendemos que son personas que por sus años de experiencia y por el éxito que han tenido, pues se está trabajando. No es que no hemos recibido el apoyo, o sea, el que la película esté en su 6ª semana, te dice a ti que ha recibido el apoyo. Hay películas que duran 1 semana en cine. Sí, sí. O sea, déjame recalcarte esto. Hay películas que duran 1 semana en el cine. Okay. Y 2. Se conjugan muchos elementos. Menciona algunos de esos elementos. Estrenos No, un solo elemento. Que la gente vaya al cine. Si la gente no va al cine, la quitan. Pero se da también el hecho de que si hay 5 estrenos taquilleros en ese momento. No, claro. También tu película queda mira, la primera semana tú tienes una especie de protección. La primera 1, 2 y hasta 3 semanas tú vas a estar protegido si la gente va a ir a la vez. Ahora bien, ya luego de una 3ª semana, no hay un estándar, pero ya después de una 3ª semana, si tu película no está llevando gente, imagínate, hoy en día tú puedes tener hasta 5 estrenos con una sola cadena de distribución. Entonces, imagínate tú, si tú no estás llevando y vienen 5 estrenos nuevos, por poco que lleve un estreno, usualmente puede llevar más gente que lo que tiene una película que ya tiene 3 semanas exhibiéndose. Pero lo importante es entender que si las personas van a ver la película se mantiene en cartelera. Entonces, el hecho de que tengamos 6 semanas, pues, dice que realmente la gente ha apoyado la película al punto que el cine necesita. Ahora, una cosa es lo que necesita el cine para sus números y otra cosa es lo que nosotros, como comunidad de fe, entendemos que podemos lograr como comunidad. El trabajo que se hace en una película es arduo y es con mucho detalle. Y cuando tú preparas un proyecto cinematográfico, pues entendemos que es algo masivo y que en el caso de lo que lo hacemos de fe, pues queremos tocar al mayor número de personas. Entonces, entendemos que todavía estamos en pañales, pero lo bueno es que estamos creciendo. Excelente. Eso es lo que te puedo decir, que nosotros estamos, en eso sí te puedo decir que estamos creciendo. Ahorita tú me mencionabas proyectos externos y eso, pero en cuanto a lo que es el cine local, definitivamente sí, porque hace un par de años no había muchas películas cristianas. No. Ya hay varias películas cristianas que se han estrenado en nuestro país y entendemos que estamos creciendo no solamente en números, sino también en lo que es la calidad de los productos que se están trabajando, porque ya tenemos personas que ya han hecho prueba y error, que ya han practicado, que ya han ido aprendiendo. Entonces, antes quizás tú tenías que trabajar con lo que tuviera a la mano o enseñarles sobre la marcha. Pero ya no, ya podemos contar con personas que ya son profesionales, que trabajan en otras películas seculares y que cuando tú lo utilizas, pues te están dando toda esa profesionalidad en tu proyecto también. Hablando un poquito del reparto, quiénes participan, un poquito de la historia para personas que no han visto el tráiler y cómo la gente puede recibir más información en las redes, alguna página. Bien, la película tiene en su elenco, pues, a nuestro pastor Ezequiel Molina. Tienen a los muchachos del Grupo Barak, Robert, Green y Ángelo. Está Félix Aquino, Anderson Mercedes, Jessica Dalmau, Esther Barranco, Ricky Gel, Vivian Fatule, Wilber Taveras, Agni Sid, Yamilka, Israel Amarante, Omaira Álvarez, Elvis Medina Jr., Angel Brown, Ashley Mojica. Excelente. Si te sigo diciendo, o sea, estamos hablando de un reparto totalmente dominicano y de aquí. Sí, que son figuras del medio. O sea, es difícil que tú veas una escena de la película y tú te sientas extraño porque no conoces. Tú conoces a todo el que está ahí. O sea, el que es cristiano conoce a todo el que está ahí, porque son gente del medio cristiano que conocemos. Eso fue lo que tratamos de hacer para darle oportunidad a los talentos, pero al mismo tiempo para que la gente sienta esa familiaridad con la persona que está, porque a veces hay un rechazo. Tú ves una película y tú no conoces a nadie de lo que hay gente que está viendo ahí y quizás tú no le das la oportunidad.
Pero si tú ves actores conocidos, como que tú dices, déjame ver de qué trata. Entonces, quisimos por lo menos que eso no fuera una barrera. Y en cuanto a la historia, pues precisamente otra barrera que quisimos derribar fue el tema de que las películas cristianas usualmente son drama. Okay. El 99% de las películas por eso son drama. Por eso son los elementos de acción que tú le... De hecho, es una comedia de acción y aventura. Okay. Y resalto comedia, porque fue intencional el hacer que fuera una comedia. ¿Por qué? Porque yo digo el 99%, pero ¿cuántas películas cristianas de comedia tú conoces? Hay pocas. O sea, yo no creo que ni llegamos ni siquiera porque se hacen muchas películas cristianas. O sea, de las que vienen de fuera, o sea, son muchas películas que vienen al año, pero el hecho de que fuera comedia fue para romper esa pared que hace que las personas que no consumen películas cristianas porque entienden que siempre hay un drama y que siempre es una aflicción, pues eso no fuera una barrera para ellos pues asistir. Entonces, hemos visto muy buenos resultados con esto, porque las personas se ríen toda la noche, pero tiene su momento también dramático donde las personas incluso, varias personas ya nos han dicho que han llorado con la película. Claro. Entonces, entendemos que en ese sentido sí, pues se logró el objetivo de la historia que estamos contando. ¿Y dónde la gente consigue más información? ¿Las redes sociales? Mira, pueden ir a Instagram, buscar en Película Justo a Tiempo y en @Mojica Films. Ahí va a encontrar toda la información de la película, lo que estamos haciendo. También si alguien que está viendo este video vive en Puerto Rico, esté atento, o en otra zona donde la México, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, todo lo que es Centro y Suramérica, pues estamos preparándonos para hacer lo que es ya la distribución a nivel internacional. Bueno, excelente, Mojica. Yo estuve viendo la película, la recomiendo. Claro. De verdad que es una experiencia que tú tienes que vivirla. Nosotros le invitamos a que vayan, que vean la película, que le den la oportunidad a una película cristiana y luego entonces saque sus propias conclusiones. Si usted vio alguna película que no le gustó, vaya y véala. Critíquela si usted quiere después, pero vaya y véala. Denle la oportunidad. Que yo, es más, mira, el que vaya y vea la película y no le guste, yo le devuelvo su dinero. Le devuelvo su dinero. Bueno, Mojica, gracias por este tiempo y gracias a los que están ahí viendo este podcast, este video que hacemos con mucho amor para ustedes. Y bueno, gracias, Mojica, y nos reencontramos en otra edición. Gracias a ti, mi hermano, por esta oportunidad, de verdad que sí. Adelante.